Tenemos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son dos pactos entre Dios y su pueblo. Un pacto de Dios con el pueblo Israel es el Antiguo Testamento, y un pacto de Dios con el resto de la humanidad es el Nuevo Testamento. Desde los primeros años después de Cristo, algunas comunidades cristianas empezaron a reunir escritos de su época y los leían junto con el Antiguo Testamento, como una historia que nos lleva hasta el Señor Jesús. El Nuevo Testamento, como lo tenemos en nuestras Biblias, inicia con los 4 libros conocidos como Evangelios. Aunque esto no significa que estén ordenados cronológicamente. Estos 4 libros narran la historia de la Anunciación, nacimiento, vida, ministerio, muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Y todo esto es lo que conocemos como buena noticia. Luego tenemos otra narrativa conocida como Hechos. Libro que inicia con la comisión del mismo Señor Jesús a sus discípulos. Aquí encontramos cómo se fue propagando la buena noticia por todas partes, Jerusalén, Samaria y resto de las naciones. A continuación, una colección de cartas que estos mismos líderes enviaron a comunidades cristianas, con el propósito de orientarlas para el correcto desarrollo de la misión en el mundo entero. Importante analizar cómo se conectan estos libros del Nuevo Testamento con los del Antiguo, ya que forman parte de una misma historia. Si tomamos la Biblia entera, podemos dividirla en secciones cronológicas, donde encontramos un mismo propósito de Dios, hacia la humanidad entera. Génesis 1 al 11. La sección número 1 comprende relatos en los que intervienen Dios y toda la humanidad. Dios construye un hermoso lugar conocido como Jardín del Edén. Aquí se supone que habitaría la humanidad entera pacíficamente. Pero los seres humanos somos desobedientes y cedemos ante la tentación. Entonces hay violencia, asesinatos, inmoralidades. A pesar de esto, Dios pone en marcha un plan, por amor al ser humano, y anuncia en Génesis 3:15 la venida de un hijo de hombre que destruiría a Satanás, al tentador del ser humano. Génesis 12, a Segundo de Reyes. La sección número 2 es un asunto entre Dios e Israel. Aquí Dios llama a un pueblo específico y ofrece una tierra maravillosa por medio de Abraham y sus descendientes. Y, aunque es a través de una familia específica, la bendición será a todas las naciones. Pero los descendientes de esta familia especial repiten la rebelión contra Dios y lo desobedecen, y son exiliados a Babilonia. Si vemos los detalles de ambas secciones, son patrones similares. Ambas reflejan la condición humana de rebeldía, pero también resaltan la promesa de Dios, lo cual es muestra de su misericordia. Profetas y poetas del Antiguo Testamento. En la sección número 3, notamos que Dios acusa, por medio de profetas, a la nación Israel. También los castiga, y anuncia que vendría un sacerdote real y sufriente, a rescatarlos para establecer la paz entre ellos. Este sacerdote sería exaltado como rey sobre las naciones. Nuevo Testamento. La sección número 4 inicia con el registro de los 4 evangelios, que no es otra cosa que la historia del Hijo y sacerdote prometido, el cual restaura al pueblo de Dios y los colma de bendiciones. La gran misión de este sublime personaje es derrotar la maldad para restaurar al ser humano caído. De esta única manera todos los seres humanos se unirán a Dios nuevamente. El Nuevo Testamento nos deja claro que este personaje no es solamente Señor Jesús, es también Dios mismo hecho hombre. Identificado en los Evangelios como Hijo de Hombre, humano que actuaría como siervo. Un papel en el que todos los seres humanos fallamos, pero Él fue exitoso. La paradoja es que nuestro Salvador Jesucristo destruyó la maldad permitiendo ser asesinado en una cruz. Murió Él, pero también muere la maldad. Y nos demuestra que su amor es más fuerte que el mal. Cuando el Señor resucita es una figura de una nueva humanidad levantándose para también luchar contra el mal. Los primeros discípulos, ungidos con el Santo Espíritu, se dedican a esparcir esa semilla de amor en todo el mundo. Invitan a todas las personas a hacer morir la vieja naturaleza humana en cada uno, para unirse a la familia del Señor Jesús, que es una nueva humanidad.
Explicaban la buena nueva, ilustrando con los escritos del Antiguo Testamento. Se deja claro en el Nuevo Testamento que vivimos en la era de maldad, pero en una vida del Espíritu como nueva creación. El Nuevo Testamento es el testimonio de miles de cristianos que nos muestran el camino a Dios por medio del Señor Jesús. Es parte de la sacra historia de Dios, donde somos parte de su pueblo, si Él nos incluye. En todo relato hay protagonista, antagonista y agonista. En la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el protagonista es Dios, el antagonista es el diablo, y el agonista es el pueblo de Dios. La trama de este relato bíblico es que Dios ha elegido a un pueblo como mayordomo sobre la tierra, pero el enemigo persuade a este pueblo a ser desobediente. Una de las principales lecciones de estos relatos es que Dios cumple sus promesas. Otra lección es que podemos mejorar, agradar a Dios. En los libros que conforman el Nuevo Testamento, encontramos el conocimiento recibido de Dios acerca de la realidad de Dios y el destino del ser humano. Estos libros son conocimientos recibidos de otros. Precisamente esto es fe, el conocimiento recibido de otros. Pero no es cualquier conocimiento. El Señor Jesús hizo milagros para ratificar que su conocimiento vino directamente de Dios Padre. Hay testigos que dieron sus vidas por esa fe, por ese conocimiento recibido de Dios. La fe es el único camino por el cual se conoce lo que necesitamos conocer. Muchos creen en la evolución del ser humano gracias a su fe. Muchos creen en la existencia de Sócrates, de Julio César, de la esclavitud, y muchísimas otras cosas, porque todo lo conocemos por fe. Puedo saber quién es mi madre, únicamente por fe. Puedo saber que algunos medicamentos son altamente efectivos contra enfermedades crónicas, gracias a la fe. ¿Por qué algunas personas tienen fe en todo el conocimiento divulgado, excepto el que se relaciona al Señor Jesús? Hay muchísima más literatura histórica, escrita, testimonial, altamente sustentada y documentada, relacionada con el Señor Jesús y sus milagros, que cualquier otro dato histórico contemporáneo a su ministerio en el primer siglo. El hermano jesuita, astrofísico, Manuel Carreira, dice algo muy curioso pero cierto. La mecánica cuántica, nadie la pone en duda, está extremadamente bien comprobada, pero uno de los que más contribuyeron a ella, Richard Feynman, dice taxativamente, puedo afirmar sin miedo a que nadie me contradiga, que nadie en el mundo entiende la mecánica cuántica. Pues bien, si un conocimiento viene directamente de Dios, eso es el fundamento del cristianismo. El cristianismo no es una mitología, no es una filosofía, es el hecho histórico artístico, por testigos dignos de fe, de que Cristo existió, de que demostró ser Dios con sus milagros, y que se transmite la enseñanza infaliblemente porque Él mismo prometió que haría lo necesario para que a todos llegue su doctrina. Cuando los escritores del Nuevo Testamento dijeron, palabra de Dios, se referían, algunas veces al mensaje del Evangelio, y otras veces al Señor Jesús. En Primera de Tesalonicenses 1:8, Pablo menciona a qué se refería con palabra de Dios. La palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar. Según Pablo, palabra del Señor es lo que se predicaba en aquella época, y nos dice el sentido común que no andaban los cristianos cargando los 27 libros. Otro texto similar es, Segunda de Tesalonicenses 3:1. Oren por nosotros, para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada. El apóstol Juan llama palabra de Dios al Señor Jesús, en Apocalipsis 19, 12 al 13. Lleva escrito un nombre que solo Él conoce, y es palabra de Dios. ¿Qué es para usted palabra de Dios? ¿En la Biblia hay palabra de Dios? ¿O será que todo lo escrito en ella lo es?